Vamos con el siguiente invitado. A colación de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, se ha hablado mucho de las jornadas laborales, en algunos casos más amplias y flexibles que lo que supone ir a trabajar a la empresa, lo comentaba ahora mismo Mar. También se ha hablado de los costes del teletrabajo, quién paga el ordenador, la conexión a Internet u otras herramientas y servicios para poder teletrabajar. Nuestro próximo invitado es Fabián Valero, de Ceres Abogados, y nos va a hablar sobre los aspectos laborales y normativos del teletrabajo. Fabián, creo que nos escuchas, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Buenas tardes, perfecto. Te vimos y te vemos bien, así que adelante, todo tuyo. Vale, había enviado una ponencia, no sé si está disponible para ponerla. No sé si la ponencia que envié está disponible. Si no, pues voy sin ella y no hay problema. Vale, pues veo que no está. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí hoy con vosotros y compartir. Ah, ya veo que está ahí. Vale, ya, pues eso, que muchas gracias por permitirme estar con vosotros, por permitirme estar aquí y por hablar sobre la ley de trabajo a distancia, que ha sido recientemente aprobada por Consejo de Ministros. Y bueno, para empezar, pues lo que un poco voy a comentar, bueno, si se puede ir pasando la ponencia hacia abajo un poco más, bueno, está bastante ilegible, bueno, no hay problema. Pues como os comentaba, la ley de trabajo a distancia que se ha aprobado recientemente, en mi opinión, es un texto que presenta una serie de inconvenientes. Sobre todo, se nota, en mi opinión, un cierto bloqueo durante la negociación entre los representantes, entre las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales, que al final a lo que han conducido pues es a un acuerdo de mínimos donde en muchos aspectos lo que se hace es, por así decirlo, pues una patada hacia adelante para que sea, en su caso, pues la propia negociación en el ámbito de la empresa o la negociación en el ámbito del convenio colectivo, bien sea provincial, bien sea el del sector, el que determine cuál va a ser el alcance real de esta ley de trabajo a distancia, ¿no? Con todo, hay una serie de aspectos que voy a ir comentando que, bueno, pues se ponen de manifiesto que existen bastantes cuestiones controvertidas, bastantes cuestiones que van a suscitar bastante debate y van a provocar, pues no pocos problemas técnicos en cuanto a los departamentos de recursos humanos y también los departamentos de prevención para la aplicación práctica de la ley de trabajo a distancia. Primera pregunta, ¿quién es el beneficiario o quién se puede, por así decirlo, aprovechar de la nueva ley de trabajo a distancia o a quién se la aplica? Pues bien, lo que establece la normativa es que la ley de trabajo a distancia se le da aplicación para aquellas personas que de forma regular estén prestando servicios a distancia. ¿Qué se entiende una prestación o una relación laboral a distancia de forma regular? Pues aquella que en un periodo de referencia de 3 meses suponga que un mínimo de un 30% de la jornada o la parte proporcional, si es un contrato a tiempo parcial o bien un contrato de carácter temporal, se realice a distancia. Es decir, todas aquellas relaciones laborales donde haya una situación de trabajo a distancia o de teletrabajo que no alcance un 30% de la jornada no están obligados a regularse por esta nueva ley de trabajo a distancia. Seguirán regulándose por la legislación ordinaria sin perjuicio pues de que haya algún día en particular, o a la semana, por ejemplo, pues que se preste trabajos a distancia y que la empresa en todo caso pues tenga que compensar esos gastos o establecer o poner a disposición del trabajador los medios electrónicos y los medios informáticos necesarios para realizar esa actividad. Pero no entrarían en el ámbito de aplicación de esta ley de trabajo a distancia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que trabajo a distancia y teletrabajo legalmente no es lo mismo. Trabajo a distancia es aquella actividad laboral que se desarrolla de forma regular en el domicilio de la persona trabajadora o bien en el lugar libremente elegida por éste. Mientras que el teletrabajo es todo aquel trabajo a distancia en el cual, para que se pueda llevar a cabo o se pueda considerar que estamos ante una modalidad de teletrabajo, sea una relación laboral donde se efectúe de forma predominante o exclusivo a través de medios informáticos o telemáticos. Por así decirlo, todo teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo. A mayor abundamiento hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los contratos de menores en prácticas o para la formación, así como también para el aprendizaje, la prestación de servicios deberá ser como mínimo del 50% de la jornada. Es decir,
En este tipo de contratos, ya digo, el contrato en prácticas, el contrato para formación y el contrato de menores, al menos el 50% de la jornada debe ser presencial, no cabe el teletrabajo total. Siguiendo con la presentación, el aspecto fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de establecer cuáles son el sistema de funcionamiento de la Ley de Trabajo a Distancia, pues el principio básico que va a regular toda esta actividad es la igualdad de trato y el carácter voluntario. Estos son los dos aspectos nucleares que establece la Ley de Trabajo a Distancia para su puesta en marcha. Cuando decimos igualdad de trato, quiere decir que los trabajadores presenciales y los trabajadores a distancia no debe existir un trato diferenciado o un trato desigual entre ellos, ¿no? Es decir, no puede existir un perjuicio en cuanto a retribuciones, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación, promoción profesional, etcétera, entre los trabajadores a distancia y los trabajadores presenciales. Y si bien, como estoy insistiendo, el trabajo a distancia es voluntario, es eminentemente voluntario y por tanto requiere el acuerdo y la concertación tanto de la empresa como de la persona trabajadora para su implantación, esto no significa que en determinados supuestos pues, se pueda producir, por así decirlo, una aplicación unilateral del teletrabajo o del trabajo a distancia como consecuencia de una reclamación judicial. Pensemos, por ejemplo, en los supuestos de conciliación de la vida familiar y laboral, donde el trabajador que vea que su petición de trabajo a distancia no es acogida por la empresa, pues podrá solicitar por la vía judicial de un procedimiento especial para la conciliación de la vida familiar y laboral que se le establezca esta modalidad de trabajo como sistema ordinario de prestación de servicios. También hay que tener en cuenta a mayores que el teletrabajo, el trabajo a distancia, no puede ser impuesto por la empresa de forma unilateral como consecuencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo efectuada con amparo en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Como digo, salvo supuestos excepcionales, siempre tendrá que ser voluntario y no cabe que ninguna de las partes de forma unilateral imponga el trabajo a distancia a la otra. Y en cuanto a la reversibilidad, es decir, a cómo podemos modificar el acuerdo de teletrabajo o de trabajo a distancia que hemos suscrito, pues esto se hará en los términos que fije el convenio colectivo o, en su defecto, en los términos que se puedan establecer en el propio acuerdo de trabajo a distancia que alcance la empresa con la persona trabajadora. En todo caso, la negativa de un trabajador a someterse a un sistema de trabajo a distancia o a aceptar la reversión del mismo no podrá ser esgrimido por la empresa como causa de despido ni, como he dicho, tampoco como causa de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La ponencia, como podéis ver, no voy a ir comunicando que vayan pasando de hoja porque ahora mismo veo que es totalmente ilegible. Entonces yo os voy a ir comentando. De todos modos, si alguien la necesita, por supuesto, por mi parte no hay problema en que desde la organización se difunda a los participantes el contenido de la misma para pues, una mayor o un mejor estudio o valoración de la misma, ¿no? ¿Cómo se articula, una vez dicho esto, una vez teniendo en cuenta que los principios básicos son la voluntariedad y al mismo tiempo la igualdad entre trabajador a distancia y trabajador presencial y por otra parte cuál es el ámbito de aplicación, a qué personas puede aplicarse y en qué condiciones, el siguiente paso es determinar cómo vamos a implantar ese trabajo a distancia. Y ello requiere necesariamente que tengamos en consideración y pongamos en marcha lo que llamamos o la que ha creado la nueva ley de trabajo a distancia y que denomina como el acuerdo de trabajo a distancia. Todo trabajo a distancia deberá ser acompañado de este acuerdo que deberá ser necesariamente formalizado por escrito y firmado, obviamente, por la empresa y la persona trabajadora. Y se puede suscribir tanto al inicio de la relación laboral, en aquellos supuestos en que se contrate a una persona de forma directa para que preste servicios a distancia, o bien se podrá suscribir este acuerdo de trabajo a distancia con posterioridad, en el caso de trabajadores que ya forman parte de la plantilla, pero se alcanza un acuerdo para poner en marcha este sistema de trabajo a distancia. Como he dicho, tiene que formalizarse por escrito y tiene que firmarse por empresa y persona trabajadora, pero en el plazo de 10 días, esto también es importante, se deberá entregar una copia a la representación legal de los trabajadores, siempre y cuando obviamente esta representación legal existiera en la empresa. Esta copia de todos los, es decir, esta copia del acuerdo de trabajo a distancia, así como sus actualizaciones,
deberán ser también depositadas a su vez en el Servicio Público de Empleo. Por lo tanto, tenemos un mecanismo que, como podéis observar, es bastante formalista y riguroso. Es un acuerdo de trabajo a distancia que debe formalizarse por escrito, firmarse por empresa y trabajador, aportarse copia a la representación legal de los trabajadores en el plazo de 10 días y esa copia, a su vez, debe ser entregada o enviada a la propia oficina de empleo. Esto en cuanto al sistema formal de notificación, firma y puesta en marcha. Pero, al mismo tiempo, la ley de trabajo a distancia establece un contenido mínimo de este acuerdo de trabajo a distancia. Y como podéis observar, que os voy a relatar ahora, pues es un contenido bastante extenso y que en algunos aspectos pues puede causar que sea para los departamentos de recursos humanos un tanto farragoso hasta el punto de desincentivar el trabajo a distancia como mecanismo de prestación de servicios que pueda ser interesante tanto para la empresa como para la persona trabajadora. Con esto quiere decir que dentro de ese contenido mínimo, es decir, es obligatorio que todo acuerdo de trabajo a distancia contenga al menos la siguiente información. Os voy a relatar para que veáis que es una exposición bastante larga de todo lo que debe incluirse. Pues se debe señalar, en primer lugar, el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo a distancia, incluidos los consumibles, así como los elementos muebles, es decir, ordenadores, sillas, mesas, si hablamos una tablet, un teléfono móvil, etcétera. Pero no solo se debe relatar ese inventario de medios, equipos y bienes, sino que también se deberá establecer la vida útil o el periodo máximo de renovación de los mismos. A continuación, se debe proceder a enumerar los gastos que pudiera tener que soportar la persona trabajadora para prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente, insisto, obligatoriamente, se deberá abonar por parte de la empresa en el momento para poder realizar pues, esta prestación de trabajo a distancia. También se deberá señalar cuál es el horario de trabajo de la persona trabajadora, así como las reglas de disponibilidad, el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, lo que hablábamos antes de ese porcentaje del 30%, que podrá ser superior. También se deberá identificar un centro de trabajo de la empresa al cual quedará adscrito la persona trabajadora con independencia de que luego pueda prestar servicios en su domicilio o en otro lugar elegido por este, pero a los efectos de que cabe la posibilidad de que se desarrolle una parte de la jornada de forma presencial. Pues obviamente habrá que señalar cuál es el centro de trabajo que se va a aplicar al trabajador. También habrá que establecer un lugar de trabajo a distancia, es decir, el trabajador deberá fijar cuál es el lugar de trabajo que escoja para llevar a cabo esta prestación, sin ir más lejos, para llevar a cabo una verificación a los efectos de la prevención de los riesgos laborales. También se deberá establecer la duración de los plazos de preaviso para revertir la situación de trabajo a distancia y volver a una modalidad de prestación de servicios directamente en la empresa. También se deberán establecer los medios de control empresarial de la actividad, es decir, cómo vamos a vigilar que el trabajador esté desempeñando de forma efectiva la obligación laboral que tiene suscrita con la empresa, es decir, vamos a llevar a cabo una monitorización de su ordenador, algún sistema de vigilancia, cómo vamos a hacer el control horario. Todas estas medidas deberán determinarse en ese acuerdo de trabajo a distancia. También habrá que establecer cuál va a ser el procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia, es decir, cómo se va a actuar si existe una caída de un servidor, si existe una caída de la conexión a Internet o lo que sea que impida el ejercicio del trabajo a distancia. También habrá que establecer cuáles son las instrucciones dictadas por la empresa con la participación de la representación legal de los trabajadores en materia de protección de datos y específicamente aplicables al trabajo a distancia. Cuáles van a ser las instrucciones de la empresa en materia de representación legal de las personas trabajadoras sobre seguridad de la información, es decir, también habrá que abordar la seguridad de la información y las medidas que se van a adoptar con la representación legal. Y, por último, cuál va a ser la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Como podéis observar, con esta retahíla de obligaciones en cuanto a contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia, habrá muchas personas que ahora mismo estén pensando que no les interesa o que está desincentivándose esta posibilidad de acuerdo de trabajo a distancia por la cantidad de datos y de contenido que hay que aportar para llegar a cubrir lo que es los datos mínimos que nos exige la normativa para poner en marcha el acuerdo de trabajo a distancia.
¿Cómo se podrá modificar? Pues este acuerdo, una vez suscrito y ya puesto en vigor, obviamente no es inmutable y a lo largo del tiempo de su vigencia, pues las partes pueden acordar una modificación de lo mismo, bien sea en cualquier aspecto en cuanto a su duración, en cuanto a la reversión a un sistema presencial, en cuanto al aumento del porcentaje de la jornada que estoy trabajando a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto se podrá modificar previo acuerdo, obviamente, entre la empresa y la persona trabajadora, que son los que han suscrito este acuerdo de trabajo a distancia. Deberá formalizarse por escrito, al igual que el contrato del acuerdo de trabajo a distancia inicial, y también se deberá entregar de esta modificación una copia a la representación legal de los trabajadores. A los trabajadores a distancia se les va a reconocer, por otra parte, un derecho preferente a ocupar puestos presenciales, partiendo de la base de que se entiende obviamente que el trabajo a distancia presenta ciertos riesgos psicosociales que en el transcurso del tiempo pues pueden motivar que la persona tenga interés, si no en volver en su totalidad al trabajo presencial, si volver en un sistema semipresencial. Pues bien, lo que establece la normativa, ya digo, es que los trabajadores a distancia tendrán preferencia para incorporarse a puestos de carácter presencial que puedan surgir en la propia empresa. Este acuerdo de trabajo a distancia, y esto es importante, en el sentido de que la norma ya está en vigor desde el 13 de octubre, ya se ha superado la vacatio legis y por lo tanto la norma ya está en vigor, y este acuerdo deberá formalizarse por escrito en el plazo de 3 meses desde que la ley de trabajo a distancia resulte de aplicación a la relación laboral concreta. Es decir, estos acuerdos de trabajo a distancia de todas aquellas personas que ya vinieran disfrutando de esta modalidad de trabajo, pues bien, el acuerdo que ya tenían o el contrato o el acuerdo verbal que pudieran tener sobre la aplicación del trabajo a distancia, aunque era obligatorio que fuera por escrito ya anteriormente a esta ley, pues tendrán un plazo de 3 meses para adaptarse la regulación anterior que estaban aplicando o el anterior acuerdo de trabajo a distancia, pues deberán adaptarlo a las modificaciones que establece este Real Decreto 2820 sobre ley de trabajo a distancia. Por lo tanto, todos aquellos supuestos de trabajo a distancia deberán ya, a partir de ahora, que ya ha entrado en vigor, pues deberán ir adaptándose a la nueva normativa y, por tanto, pues hay que ponerse las pilas con esta materia y no dejarla pues que caduque en el tiempo y que luego podamos tener un problema. ¿Por qué podemos tener un problema? Pues porque se ha modificado la ley de infracciones y sanciones del orden social, incluyéndose como falta muy grave no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos exigidos legalmente. La multa en estos casos, como ya sabéis, a ser infracción grave, oscila entre los 626 y los 6.250 euros. Y en todo caso, también punto importante, le establece la norma que no cabe la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas de que se venía disfrutando por las personas trabajadoras en la empresa con carácter previo a este trabajo a distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Este es uno de los puntos más conflictivos en el sentido en que estamos hablando de que el trabajo a distancia, como ya he señalado, pues deberá ser objeto de compensación específica por parte de la empresa. Uno de los elementos que se pensó que se podía llevar a cabo era pues una compensación con mejoras voluntarias que estuviera percibiendo el trabajador. Por ejemplo, yo estoy percibiendo por convenio colectivo un salario de 1.200 euros, de 1.500, de 2.000 euros, pero la empresa, por el motivo que sea, me retribuye con una mejora voluntaria, con un plus especial o cualquier otra gratificación adicional de lo que venga fijado en el propio convenio colectivo. Pues bien, lo que establece, o sea, la tentación que existió y que se pensó en su momento que se podría hacer es, oiga, pues si mi convenio colectivo establece que yo tengo un salario de 2.000 euros brutos, pero yo le estoy pagando 2.500 euros porque estoy añadiendo a esto una mejora voluntaria, yo voy a compensar ese gasto que va a tener que aplicar el trabajador como consecuencia del trabajo a distancia, pues lo voy a compensar con ese plus o esas mejoras voluntarias que estoy percibiendo. Pues bien, esta línea está vedada en el momento en que la norma establece, como ya digo, que no cabe la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas de que se vinieran disfrutando por las personas trabajadoras con carácter previo a sus servicios a distancia. ¿Quiere esto decir que en todo caso voy a tener que tener un incremento salarial con las personas que trabajan a distancia? No necesariamente, porque también es cierto que el trabajo a distancia puede implicar la desaparición, no de aquellas mejoras voluntarias, sino la desaparición de conceptos salariales que están directamente vinculados al desplazamiento al centro de trabajo. Me refiero, por ejemplo, al plus de transporte o al plus de distancia o al pago de kilometrajes. Pues bien, en el momento en que esa prestación de servicios deja de ser presencial, yo ya no tengo que efectuar el desplazamiento, por lo tanto, cabe la posibilidad de eliminar el plus de transporte o de compensar
el plus de transporte que sí que podría desaparecer con los gastos o las compensaciones que voy a tener que aportar a la persona trabajadora como consecuencia de esa prestación de trabajo a distancia. En todo caso, lo que está claro es que la norma nos obliga a llevar a cabo un análisis muy exhaustivo de las retribuciones que percibe el trabajador y del sistema salarial establecido en la empresa de cara a determinar los elementos susceptibles de eliminación como consecuencia de trabajo a distancia, de aquellos que van a poder ser objeto de asimilación o compensación, no de los que son, ya he dicho, mejoras de convenio, por sí aquellos que podrían desaparecer como consecuencia del trabajo a distancia, y en todo caso buscar cuál va a ser la cuantía de esa compensación de los gastos que se pueda efectuar. Va a ser una cuantificación bastante compleja en la medida en que la mayoría de la gente a día de hoy ya dispone de conexión a Internet, ya dispone de, obviamente, de los equipos y mecanismos necesarios para poder trabajar a distancia, sobre todo en la modalidad de teletrabajo, sin que tenga que implantarlos o establecerlos la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestra recomendación desde nuestra firma de abogados, desde CERES, es que lo que se haga pues sea en la medida posible una cuantificación a tanto alzado de cuál puede ser un poco el objeto de la compensación, partiendo de la base de que los trabajadores, la mayoría de ellos, el hecho de tener que trabajar a distancia no les va a suponer un gasto adicional, porque ya tienen, pues, por ejemplo, contratada una tarifa plana de Internet o una tarifa plana de teléfono móvil, o en la mayoría de las ciudades de España también una tarifa plana en cuanto a consumo de agua, por lo menos de X hectómetros cúbicos que se fijan como mínimo, ¿no? Ya os digo, todo esto habría que establecerlo y detallarlo con mayor grado de precisión en función de la situación de cada empresa, de su tabla salarial y de su mecanismo ejecutivo, pero bueno, son ideas que hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? Dicho esto, lo que procede la ley después, la ley de trabajo a distancia, es establecer cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Como vais a ver a continuación, la ley de trabajo a distancia se preocupa mucho más de establecer cuáles son los derechos individuales de la persona trabajadora que de sus derechos colectivos y, por supuesto, mucho más regulados están los derechos individuales de la persona trabajadora que los derechos de la propia empresa, en este sentido, en cuanto a la vigilancia y control de la actividad laboral. Específicamente, la norma se refiere y analiza, en primer lugar, el derecho de toda persona trabajadora a la formación y, obviamente, se reconoce en igualdad de condiciones que los trabajadores presenciales. Derecho a la formación, específicamente, se le da importancia a que, por parte de la empresa, pues se dé a cabo la formación necesaria para que esta prestación de trabajo a distancia se pueda efectuar de forma productiva, es decir, que se le dé al trabajador la formación necesaria pues, para manejar los equipos, herramientas informáticas, etcétera, que sean necesarias. También se le reconoce a las personas trabajadoras el derecho a la promoción profesional, es decir, por el hecho de trabajar a distancia no vas a estar penalizado en cuanto a los ascensos que se puedan suscitar dentro de la empresa, incluso aquellos que requieran la prestación de servicios presencial, es decir, todos los trabajadores deberán ser informados expresamente y por escrito de los posibles ascensos existentes, aunque sean de carácter presencial. Perdóname un segundo que me voy a beber agua. También se reconoce el derecho de todas las personas trabajadoras a la dotación y mantenimiento de los medios y equipos que sean necesarios para llevar a cabo su actividad. Es decir, la empresa deberá establecer un sistema de asistencia técnica en el cual pues, los trabajadores puedan llevar a cabo una cobertura de sus necesidades de forma que si surge cualquier incidencia y cualquier problema técnico, pues el mismo sea solventado por parte de la empresa para que pueda, por supuesto, llevarse a cabo la relación, o sea, la prestación de servicios. Ojo con esto, por ejemplo, en cuanto al cómputo de la jornada de trabajo, porque si se produce una caída como consecuencia de un fallo informático, de un problema técnico, pues esto nos obliga a establecer pues, ese tiempo de parada como tiempo de no tiempo de trabajo. Es decir, no se podrá computar como tiempo de trabajo a efectos de control horario. También se reconoce, como ya he dicho y he anticipado previamente, pues el derecho al abono de una compensación por los gastos que tengan que soportar. Como sobre esto ya he avanzado en el punto anterior, pues ya lo doy por explicado para mantener un poco el ritmo y adaptarme a la hora establecida. También se reconoce el derecho a la jornada, a la duración de la jornada en igualdad de condiciones con los trabajadores presenciales, así como a que el horario de trabajo sea flexible. Y en este sentido, sí que es cierto que la empresa podrá establecer un tiempo de disponibilidad obligatoria, es decir, aunque una persona esté en teletrabajo, pues se podrá establecer, por ejemplo, que tiene un horario obligatorio de presencia
en teletrabajo y por tanto de disponibilidad pues de 9 a 3, sin perjuicio a lo mejor de que luego tenga 2 horas de flexibilidad por la tarde donde pueda hacer su trabajo pues un horario que a lo mejor se adapte más a sus necesidades, ¿no? Pero sí que, ya digo, puede existirse, o sea, se puede establecer un sistema en el cual exista pues un tiempo de disponibilidad obligatoria por parte de la persona trabajadora y en todo caso, como todo trabajador presencial, se deberán respetar los límites en materia de jornada y descanso fijados por el Estatuto de los Trabajadores y obviamente por el convenio colectivo de aplicación a cada uno de los trabajadores. El sistema de registro horario también es obligatorio en el trabajo a distancia y deberá reflejar de forma fiel el tiempo que el actor, o en este caso el trabajador, perdón, dedica a la actividad laboral. Hay que tener aquí en cuenta una cuestión, porque hay que recordar que en su momento, cuando se aprobó la normativa que modificó el sistema de control horario, se establecía que el tiempo que transcurre, salvo que se establezca lo contrario, el tiempo que transcurre entre el inicio y la finalización de la jornada de trabajo, es decir, desde el momento en que fichas al entrar y el momento en que fichas al salir, se considera tiempo de trabajo efectivo. Digo que ojo con esto porque, sobre todo en la modalidad de teletrabajo, se puede producir pausas o interrupciones constantes en la actividad laboral que, si no son debidamente registradas a efectos de control horario, van a computar como tiempo de trabajo efectivo. Pongamos un ejemplo. Yo comienzo mi jornada a las 9 de la mañana. Durante el tiempo que transcurre la jornada, a lo mejor hasta las 3, yo tengo una pausa en el cual pues voy a, por ejemplo, pues voy a desayunar o voy a un segundo almuerzo para tener energías para seguir aguantando la jornada. Y al acabar a lo mejor a las 3 de la tarde me olvido de desconectar que ya he salido de trabajar. Me voy a comer en casa, preparo la comida, hago una serie de actividades y reinicio mi actividad por la tarde en un horario flexible o en una jornada obligatoria que se ha pactado con la empresa. Pero claro, como yo no he establecido la salida de esa jornada laboral en el momento que he hecho la pausa para comer, para el desayuno o para cualquier otra actividad, me pueden contar con la circunstancia de que yo he sellado que empiezo a las 9 y sello que finalizo a las 7 de la tarde. Con lo cual tendríamos una jornada, pues obviamente que excede con mucho de la jornada máxima diaria. Por lo tanto, todas aquellas personas que estéis con esta cuestión del control horario, tened en cuenta esta circunstancia. Va a ser muy importante que por parte de los servicios de prevención, por parte también de los servicios de recursos humanos de las empresas, se tenga en cuenta esta circunstancia y se lleve a cabo un control exhaustivo y se recuerde a los trabajadores su obligación de registrar las pausas a los efectos de evitar que exista una jornada mucho más dilatada de lo que es la jornada real que se está realizando por parte de cada persona trabajadora. También se reconoce a los trabajadores el derecho a la prevención de riesgos laborales. Esto entiendo que es una parte muy importante en este foro. Y en cuanto a la evaluación y planificación de la actividad preventiva, hay que tener en cuenta que la misma deberá adaptarse, en este caso, a los riesgos inherentes y característicos a la prestación del trabajo a distancia. Y la norma establece que estos riesgos específicos o inherentes a esta actividad son sobre todo factores de carácter psicosocial, derivados del aislamiento de los compañeros del trabajo y la permanencia tanto para la vida diaria como para el trabajo en la propia vivienda. También los ergonómicos, derivados de estar demasiado tiempo en unas posiciones, pues sentados en una mesa delante de un ordenador, etcétera, así como los organizativos. Y también establece que deben ser riesgos evaluados y tomados en consideración como inherentes y característicos del trabajo a distancia, los que están vinculados a la jornada de trabajo, a los periodos de descanso y sobre todo a la propia desconexión digital y la fatiga informática que esto puede provocar. ¿Cómo llevar a cabo la evaluación de los riesgos laborales de alguien que está en su domicilio o que está, por ejemplo, en un lugar de coworking porque así se ha pactado con la empresa? Pues bien, en principio, la evaluación de riesgos, como es lógico, debería suponer pues, una verificación de cuál es la zona habilitada por la persona trabajadora para llevar a cabo pues, su prestación de servicios. Esta evaluación de riesgos deberá ceñirse exclusivamente al lugar o a la zona habilitada para llevar a cabo esta prestación. Es decir, si una persona, el sitio que ha escogido es su domicilio y en su domicilio dispone de un despacho, pues la verificación de la zona de trabajo deberá afectar única y exclusivamente a ese espacio, que en este caso sería, pues ya digo, ese despacho. Si una persona no tiene esa disponibilidad de un despacho y tiene que hacerlo en el salón, pues deberá estudiarse en este caso ese salón y nada más que el salón. O si es en la cocina, donde hay una mesa adaptada o lo que sea, pues la cocina. Pero ya digo, esa evaluación debe ceñirse exclusivamente a la zona habilitada
por la persona trabajadora para llevar a cabo esta prestación de servicios. ¿Qué sucede si esta evaluación de los riesgos implica la necesidad de que el responsable preventivo pues visite el lugar escogido por el trabajador pues para llevar a cabo esa actividad? Pues en este caso, con carácter previo, será necesario que por parte de ese responsable preventivo se emita un informe por escrito que justifique la necesidad de visitar o bien el domicilio del trabajador o el lugar designado por este para llevar a cabo esa actividad laboral. Pensemos, ya digo, por ejemplo, en espacios coworking. De este informe escrito realizado por parte del responsable preventivo habrá que dar una copia tanto a la persona trabajadora como a los delegados de prevención para su conocimiento. Pero claro, como ya he dicho, el domicilio, o sea, en el caso de que el trabajador opte por la prestación de trabajo en su domicilio, nos vamos a encontrar con un problema, y es que el domicilio, obviamente, es inviolable conforme a la Constitución española. Y por lo tanto, el trabajador se puede negar, está legitimado, o sea, está facultado a negarse a que nadie entre en su domicilio, incluso aunque sea el responsable preventivo para llevar a cabo esta verificación. ¿Qué es lo que dice la Ley del Trabajo a Distancia para estos supuestos? Pues bien, si la persona trabajadora niega la autorización para entrar en el domicilio, o bien, pensemos por ejemplo en un espacio coworking, el responsable coworking niega la autorización para ese acceso en este lugar al espacio coworking, pues de no concederse ese permiso, lo que establece la normativa es que la evaluación se podrá efectuar en este caso atendiendo a la información recabada de la propia persona trabajadora según las instrucciones que haya dado el propio servicio de prevención sobre cuáles son aquellos aspectos pues, que habrá que tener en cuenta para llevar a cabo esta evaluación. Esto obviamente va a generar un problema en el sentido en que habrá que establecer unas instrucciones por parte del servicio de prevención muy metódicas y exhaustivas que permitan alcanzar un conocimiento suficiente, es decir, obtener toda la información necesaria para que se pueda llevar a cabo esa evaluación de los riesgos del puesto de trabajo escogido por la persona trabajadora sin tener la posibilidad de verificarlo de forma visual por parte del propio responsable preventivo. Esta es la salida Fabián, que nos ofrece la normativa, ya digo, ¿sí? Sí, Fabián, voy mal de perdona. tiempo. Sí, lo tenemos que dejar ya prácticamente porque nos hemos pasado 5 minutos de tiempo. Si tienes algo que apuntillar, te dejamos un minuto porque tenemos esperando a los 4 invitados de la mesa redonda. Así que un minutito, pues, ¿vale? Voy a finalizar simplemente con entonces 2 cosillas. El derecho a la intimidad y la protección de datos. Recordar que la desconexión digital está establecida en el artículo 88 de la Ley de Prevención, de la Ley de Protección de Datos, por lo tanto afecta al ámbito preventivo. Todas las empresas, conforme a este artículo 88, están obligadas a dotarse de una política interna de desconexión digital, por lo tanto, los responsables de prevención deberán verificar que la empresa cumple con esta obligación o si no deberán comunicarle que proceda a establecer esta política interna de desconexión digital y en esta política interna se deberán establecer no solo las modalidades de ejercicio de este derecho a la desconexión digital, sino también todas las acciones de formación y sensibilización que se van a llevar a cabo para implantar un uso razonable de las herramientas tecnológicas que eviten la fatiga informática. Por lo tanto, va a ser importante que por parte de los miembros de los equipos de prevención se verifique que las empresas disponen de estas políticas internas de desconexión digital y si no, ya digo, habrá que hablar con ellas para que no lo dejen y procedan a su implantación porque es una obligación para todas las empresas conforme al artículo 88 de la Ley de Protección de Datos con independencia de que haya trabajadores a distancia o no. Es una obligación para todas las empresas. Si tienen trabajadores a distancia, con más motivo todavía, será necesario llevar a cabo pues, esta política interna de desconexión digital. Y bueno, quedan cosas en el tintero, pero como os digo, la presentación está a vuestra disposición, os la pueden remitir y en todo caso, bueno, pues desde CELES Abogados también estamos aquí a vuestra disposición si os surge alguna duda, con toda confianza, pues para que nos la hagáis llegar y intentaremos ayudaros a la medida posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Fabián. Una extraordinaria exposición y desde luego muy, muy interesante. Sentimos que ya ha tenido que estar recortada, pero al final nos tenemos que ajustar a los tiempos para que los siguientes intervinientes pues, puedan disfrutar también de sus exposiciones. Fabián Valero, de CELES Abogados, muchas gracias por estar con nosotros en este Congreso Internacional de Seguridad 4.0. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y gracias por la invitación.